Uno de los obstáculos significativos para lograr una transición exitosa es el miedo a lo desconocido. Este temor existe por varios motivos y uno de ellos es porque nuestra mente a menudo se siente muy cómoda en la zona de confort, donde todo es familiar y predecible. Pero aunque este temor es natural en nuestro diario vivir, no tiene por qué impedirnos conseguir mayores niveles de logro. Así que quédate con nosotros porque estamos reunidos hoy en Liderazgo Hispanoamericano, profesionales y empresarios desde diferentes lugares del mundo, y vamos a compartir contigo ese temor que tuvimos que enfrentar en una de nuestras transiciones, cómo fue que lo superamos y de qué manera con una mentalidad y con una estrategia específica logramos superar ese temor. Bienvenidos a Liderazgo Hispanoamericano. Les estamos hablando desde diferentes lugares del mundo y hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial. Tenemos a Oscar Germán que nos está acompañando desde Houston, Texas. Oscar, bienvenido. Muchas gracias, muy entusiasmado por estar con el grupo. Me fascina el tema, así que listo para platicar y compartir nuestras experiencias. Así que muchas gracias una vez más por tenerme aquí con ustedes. Claro que sí, Oscar, un honor que nos haces. Amigos, este es un tema muy interesante, así que tomen nota porque esto que les vamos a compartir literalmente puede cambiar la vida de alguno de ustedes. Y yo voy a comenzar con darle la voz a nuestra querida y apreciada Maritza Arias, que ella nos está acompañando desde San José, Costa Rica, quien es también fundadora de Liderazgo Hispanoamericano. Maritza, qué gusto tenerte con nosotros. Y te damos... Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Para mí es un honor siempre poder, ser parte de la plataforma y traer temas y experiencias que, pues, con el deseo de que le aporten valor a las personas. Y, pues, bienvenido, Oscar, a esta transmisión. Bueno, cuando me compartió el tema de esta charla, de esta mesa redonda, el miedo hacia lo desconocido, y cómo podría haber eso impactado mi vida, pues lo primero que se me vino a la mente es eh, cuando, cómo podemos nosotros tomar control de lo desconocido y no experimentar o por lo menos minimizar a lo máximo posible esa sensación de miedo, ¿no? Que en realidad nos llega a paralizar. Pues lo primero que se me vino a la mente en base a mi experiencia es la preparación. Depende de la situación que estemos enfrentando. Si estamos preparados para enfrentarla, pues vamos a tener más control y vamos a poder, como dije anteriormente, minimizar lo más posible ese miedo. Y ahora quiero compartirles algunas simples estrategias, tres puntitos muy simples para que lo analicemos juntos y ojalá lo podamos aplicar cuando enfrentemos situaciones de este tipo. Lo primero que creo que es importante es la planeación estratégica. Cuando enfrentamos una situación desconocida, es importante tener un plan claro y realista para enfrentar esos retos. Este, ¿Y qué vamos a hacer? O sea, vamos a establecer metas claras, identificar cuáles son esos obstáculos potenciales y en base a eso desarrollar estrategias para poder superarlos. Esta planificación nos brinda una hoja de ruta, un mapa, y nos va a permitir tomar decisiones informadas en momentos difíciles. El segundo punto que considero que es importante es la resiliencia y la adaptabilidad. Los retos a menudo implican cambios inesperados y desarrollar la capacidad de adaptarnos a situaciones nuevas y aprender de nuestras experiencias es esencial. La resiliencia nos permite mantener la calma bajo presión y seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Y creo que es importante tomar en cuenta o analizar cómo podemos nosotros
desarrollar esa capacidad de resiliencia y la cual es crucial. Eh, y eso básicamente lo podemos lograr adaptándonos ante la adversidad, cambiar nuestra perspectiva sobre los desafíos y viéndolos como oportunidades para el crecimiento personal en lugar de obstáculos insuperables. Eso nos da un sentido de control de la situación. Este, el tercer punto que les quería compartir es la búsqueda de apoyo y aprendizaje continuo. No tenemos que enfrentar los retos solos. Es importante y de mucho valor buscar apoyo con amigos, con familiares, con colegas o profesionales, personas que sepan, que nos puedan dar un buen consejo de cómo enfrentar esa situación. Esto puede proporcionar una perspectiva valiosa y dar un apoyo emocional. Aparte del aprendizaje continuo, esto nos permite adquirir nuevas habilidades y conocimientos que pueden ser útiles en la resolución de problemas. Así que, pues, para concluir mi aporte, es importante que actuemos hoy para estar mejor preparados mañana. Invirtamos en nuestro aprendizaje y cultivemos la resiliencia para enfrentar los retos con mayor seguridad y confianza. Marisa, muchas gracias por tu participación. Puntos muy interesantes hablando del miedo que podemos tener a transicionar hacia algo que no conocemos y son puntos muy interesantes. A mí me llamó mucho la atención esto que dijiste, tomar decisiones informadas. Realmente puede ayudarnos muchísimo cuando hay ese temor hacia lo desconocido. Prepararnos definitivamente nos ayuda poquito y bastante cuando llegamos al punto en que no sabemos qué es lo que viene más adelante. Muchas gracias, Marisa, por ese aporte. Y bueno, Con amigos, mucho gusto. como les había comentado, tenemos a este invitado especial, a Oscar Germán, que nos está acompañando desde Houston, Texas. Y también tenemos a nuestro compañero y socio Daniel Hernández, que nos está acompañando desde México. Yo les voy a contar un poquito quién es Oscar antes de pasarle el micrófono, que es nuestro invitado. Él es originario de El Salvador, pero ha vivido la mayor parte de su vida en los Estados Unidos. Él es un ejecutivo en el área de los recursos humanos, con más de 25 años de experiencia multicultural, porque ha tenido la oportunidad de liderar equipos tanto en Europa como en las Américas, como en Australia, como en África. Sus estudios universitarios están basados en las áreas de gerencia, liderazgo y finanzas. Y hoy en día, Oscar es presidente de Germán Consulting Group, una empresa de consultoría en el área de recursos humanos, así como el fundador y el presidente del proyecto Affirm Leadership Coaching, en donde él presta servicios en las áreas de desarrollo, desempeño, facilitación y coaching. Y pues bueno, Oscar es un compañero de John Maxwell, Leadership Maxwell. Él es coach, orador y entrenador y facilitador. Y bueno, pues para nosotros en Liderazgo Hispanoamericano, Oscar, nuevamente es un honor que has aceptado nuestra invitación y que nos acompañes en esta mesa redonda. Así que bueno, yo te doy el micrófono. Les agradezco mucho. Muy buenas tardes. Muchas gracias por tenerme aquí, muy entusiasmado. ¿Por qué? Porque el tema del liderazgo para mí es uno de los temas más favoritos. Es un hobby para mí. Así que para mí tocar este tema es un placer y podemos hablar por muchas horas. Pero entremos en el punto que vamos a hablar hoy, ¿no? Que es la transición a lo desconocido. Y para mí es un tema muy interesante porque como cabeza de recursos humanos he visto mucho ejecutivo salir o por jubilación o por X razones que salen de la empresa y tienen que hacer esa transición a una nueva carrera, y me he encontrado con muchos que no están preparados, ¿ya? Y tienen un temor. El cambio a lo desconocido viene del temor al cambio en general, ¿no? En muchos talleres hablamos de cambio. Nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de asociar el cambio a algo negativo, el perder. Nunca vemos el cambio como vamos a agregar algo positivo, ¿no? Entonces, es más profundo cuando tenemos que hacer un cambio a algo desconocido, ¿no? Y a mí me tocó ver un tema que me quedó marcado.
yo en ese momento estaba viviendo el 2012, estaba viviendo en Santiago, Chile. Me tocaba manejar el desarrollo de los top 20 ejecutivos en las Américas. Una empresa en ese tiempo de 70,000 empleados mundialmente y manejamos la carrera de los top 100. Y bueno, me tocó ir a hacer una evaluación y un plan de desarrollo para un ejecutivo, el presidente de nuestras operaciones en Brasil, el señor Sebastián. Y bueno, 3 días con él, entrevistas, análisis profundas, análisis de personalidad y todo el cuento, ¿no? Para desarrollar un plan. En todo esto, él almorzamos y al final yo estaba por subirme en avión y regresar y me dice algo muy fuerte. Me dice, ¿sabes qué, Oscar? Yo ya no estoy feliz en esto. Llevo más de 15 años que he querido salir del mundo corporativo, pero no puedo. Y le digo, Sebastián, ¿pero por qué? ¿Qué te pasa? Y me dice, mira, tengo un miedo a la transición porque no sé qué voy a hacer. No conozco qué hay al otro lado. Entonces ahí él me menciona el miedo a la transición al desconocido. Y bueno, yo me quedé pensando, ¿no? Y eso lo he llevado por 20 años en mi mente, esas reuniones, ese almuerzo. Y yo dije, yo no quiero llegar a ese punto. Yo no quiero llegar al punto donde soy un prisionero, porque él me lo mencionó. Yo me siento prisionero a mi cargo, a mi título, a mi sueldo, a mi oficina, a mi estatus, ¿no? Pero no estoy feliz en eso. Quiero una transición, ir a hacer algo diferente, ¿no? Y yo en ese momento estaba en mis 30, ¿no? Por ahí, 34 años, y yo quedé marcado. Dije, no quiero llegar a una edad cuando yo me quiero jubilar, que sea prisionero a ese estatus, a esa oficina, ¿no? Y bueno, ya lo viví. A 2019 yo salgo al mundo corporativo, paso al mundo de hombre de negocios a montar lo mío. Y recuerdo aquello. Ahora tengo un temor a lo desconocido. ¿Qué va a hacer pasar de una empresa donde soy la cabeza de recursos humanos ahora a ver todos los temas, finanzas y ver todo, ¿no? Y bueno, pero yo ya me había preparado. Me preparé en estos 2 puntos. Uno de ellos es el regresar uno a sus fortalezas. Sebastián se le había olvidado su fortaleza, sus competencias. Él era un hombre de visión, él era un hombre de trabajo en equipo, muy ético, bueno en comunicaciones, la gente lo apreciaba mucho en la oficina y se le olvidaba eso, porque esas competencias son las que se van a llevar a su nuevo negocio, a su nueva aventura que va a hacer él en su vida personal o en su vida de negocios. Y entonces a mí me tocó lo mismo. Yo salgo 2019 del mundo corporativo, en 2020 pega COVID y estoy a punto de comprar una empresa de pintura. Como un ejecutivo de recursos humanos con 25 años mundialmente está comprando una empresa, una franquicia de pintura, pintar casas y partes comerciales. ¿Qué sabe Oscar de pintar? Lo que sí sé es que soy buen líder, me sé conectar con el personal, sé cómo liderar, estoy dispuesto a tomar riesgo, conozco números y yo sabía que eso se iba a poder llevar a una empresa de negocios y poder conectarme con los clientes, con los dueños de casa, ¿verdad? Y era muy interesante llegar a los clientes y hablar con ellos. ¿Por qué? Porque miraban a alguien que llegaba muy bien preparado, les informaba muy bien sobre nuestro producto, los servicios, ¿no? Y bueno, tuvimos éxito, la empresa eventualmente se la dejé a mi hijo, ¿no? Esa era la idea de trabajar con mi hijo. Así que punto número uno para mí muy clave, cuando vamos a hacer la transición a lo desconocido, es, con Maxwell le llamamos la ley del espejo, ¿no? De que nos tenemos que ver y ver las fortalezas que tenemos y no temer a lo desconocido. ¿Por qué? Porque vamos a entrar muy bien parados en nuestras competencias. No olvidarnos de eso. Y el segundo puntito que yo analicé de muchos de ellos es que muchos piensan que van a tener un pierde de control, ¿no? Porque estamos en una situación donde yo conozco mi trabajo y tengo un control. Yo ahora voy a entrar al ambiente de pintura y yo no conozco a nadie. Yo voy a depender de los pintores, de los muchachos que van a trabajar pintando las casas. ¿Por qué? Porque yo no conozco nada de eso. Y eso está bien, el no tener el control, porque estamos aprendiendo algo.
pero una vez más, liderando como hemos aprendido a liderar, ¿no? Sebastián tenía ideas de lo que quería hacer. Él quería una finca, quería ir a poner algo de vino y X, pero tenía miedo a que no conocía esa industria, ¿ya? Entonces, para mí, la transición a lo desconocido, tenemos que tener aquí algo en mente. La confianza en sí mismo, de saber que tenemos competencias. Y segundo, saber que está bien perder control de lo que no conocemos, porque vamos a aprender por medio de nuestras fortalezas, ¿ya? Así que para mí este tema me fascina porque eso se vive día a día a día. O en la vida personal, que tenemos que hacer transiciones, porque cambios que nos ocurren en nuestra vida, o en la vida profesional, donde personas día a día tienen que cambiar de un trabajo a otro trabajo y tienen el miedo de decir, me la voy a jugar y voy a ir a hacer esto nuevo, ¿no? Así que para mí eso sería, digamos, el ejemplo que me gustaría dar y compartir esos puntos que son súper claves para el éxito de pasar del mundo conocido al mundo desconocido. Wow, Oscar, tremendos puntos. Podríamos hacer una conferencia, ¿verdad, Maritza? Daniel, ¿cómo ves tú este punto de está bien que perdamos el control? Gracias, me encantó muchísimo lo que nos han compartido tanto Oscar como Marisa, y creo que eso de enfrentarnos directamente a lo desconocido es algo que tenemos que acostumbrarnos a vivir, yo creo. Y mira, Elena, algo que yo recuerdo muchísimo cuando a veces vas subiendo o el requerimiento de subir de posiciones dentro de una empresa, digamos, ¿sí? Es que en algunas ocasiones, como a mí me pasó, a mí me sucedió esto, de que de repente tú eres el escogido para subir a esa siguiente posición, ¿sí? Y todos ven que tú eres el mejor, que tú a lo mejor eres el más indicado para estar ahí, pero el que menos lo cree eres tú mismo. Sí, y puedes a veces tener ese síndrome, digamos, el síndrome del impostor, ¿no? De que de repente estás en esa situación y todos creen y todos dicen, pero tú eres el que realmente no está creyendo eso. Tú eres, y eso puede afectar muchísimo ese desempeño que tú puedes hacer, pero más que nada, a veces nosotros por el afán de saber todo o saber el máximo, el tener el conocimiento al máximo nivel para subir a esa posición o sentirte a gusto esa posición, es irreal. O sea, realmente tú cuando estás, como le comentaba también ahorita Oscar, ¿no? O sea, cuando estás en esta nueva posición, pues no vas a conocer todo. Y tener el control también tiene que ver con eso, pero una de las cosas más importantes es ese poder de creer, porque eso hace una diferencia enorme. Ajá. Y más porque vemos a unas personas que ya están quizá en esas posiciones anteriormente, hacerlo como si fuera fácil, ¿no? Como si fuera el día a día, y nosotros lo vemos ya y vemos ese desempeño que ellos tienen y esa forma de ejecutar tan extraordinaria que tú dices, y yo no puedo hacer eso todavía, sí, o yo no lo sé todavía, o sea, nos Yo estoy a estamos este nivel. comparando, sí, nos estamos comparando con alguien que ya tiene años de experiencia, o que quizá a unos hacen el fake it till you make it, ¿no? O sea, el que realmente estás tú mostrando que tienes esa gran habilidad cuando realmente te estás muriendo de miedo por dentro. Y la cuestión no es hacer las cosas sin miedo, sino a pesar del miedo, ¿no? Y una de las cositas aquí es, uno, cuando no puedas creer realmente tú en ti completamente, cree en lo que los demás están viendo en ti. Sí, porque, y estoy hablando de lo positivo, ¿sí? O sea, lo malo a lo ladito, pero lo positivo que los demás realmente ven en ti, own it, ¿no? O sea, haz lo tuyo. Te va a ayudar a encontrar esas cositas que quizá tú no te crees, y es muy normal para algunas personas, no sé si a ustedes les ocurra, cuando te dicen algo positivo a ti mismo, tú así como que, sí, gracias, pero no te la crees, ¿no? O sea, sí créetela, cree que realmente tienes eso porque por algo lo están diciendo, por algo están diciendo eso, y creo que va a encaminarte mucho a lo que estaba diciendo Marisa también, de por ahí empieza a trabajar. Sí, es una forma muy sencilla de poder empezar a trabajar en eso que los demás también están viendo, en lo cual tú ya eres bueno, quizá naturalmente, o quizá porque eso es de lo que más te gusta y te has preparado, ¿no? Y en la otra parte, o sea, el creer que realmente, sí, la práctica va a ser al maestro, pero no puedes empezar siendo un maestro. O sea, empiezas realmente
a construir Exacto. ese perfil que te va a hacer realmente al final esa persona y quizá vas a seguir subiendo y vas a seguir subiendo y vas a seguir subiendo y ese miedito, en lugar de que sea angustioso, pues tómalo como que también lo nervioso y lo excitante se siente igual, ¿no? También te sientes el sudor en las manos, también tienes el estómago lleno de mariposas, también, o sea, nada más cambia el nombre, en lugar de decir, tengo miedo, y, oye, eso es excitante, ¿no? Y eso también puede cambiar la perspectiva un poquito Bueno, más bueno, positiva. eso. Tremendos puntos, Daniel, claro que sí. Me encanta eso, fake it until you make it, porque cómo lo traducimos, Marisa? Tú que eres la experta aquí en lenguajes, ¿cómo decimos esto de fake it until you make it? Es como decir pretender, o sea, creérsela hasta que realmente se lleve a cabo, hasta que suceda. Como Sí, creerla, aunque no lo creamos, pero hacernos creer eso. es como parte del valor que tenemos que tener a veces, ¿verdad? Que uno llegue y uno ni sabe lo que está haciendo, pero tiene que estar ahí, como muy bien lo dice Daniel, tremendos puntos, Daniel, me encanta eso. Y la verdad es que, Oscar, esto de regresar a las fortalezas es un tremendo punto. Es un tremendo punto para todos nosotros. Y yo espero, amigos, ustedes que nos están acompañando en esta muy poderosa edición de Liderazgo Hispanoamericano, reflexionen un poquito en eso, ¿verdad? Porque es un tremendo punto el que nos da Oscar. Bueno, pues él le dijo a su amigo, bueno, en cierta manera tienes que creer que hay algo en ti que te está llevando hacia ese lugar. ¿Cuáles son esas fortalezas, verdad? O sea, ¿cuál sería, Oscar, la pregunta correcta que nosotros podemos responder? Tú que eres también coach, ¿cuál es esa pregunta que debemos hacernos para enfocarnos en nuestras fortalezas? Yo creo que la pregunta y es una pregunta muy simple, pero es una pregunta que rápido la contestan y empiezan a ver el éxito. Y la pregunta es esta, Daniel, ¿qué es lo que te ha llevado a tener éxito? Dame dos o tres cositas. Y Daniel me va a decir, sabes qué, yo soy muy trabajador, soy un hombre de visión, me puedo conectar con la gente. Digo, perfecto. Eso, Daniel, es lo mismo que vas a llevar a tu nueva aventura. Entonces, él mismo me está dando la respuesta, pero por X razón él no la está viendo en ese momento, porque él ve algo desconocido y en este momento no sabe cómo se va a traducir esas fortalezas en ese ambiente desconocido. Y yo le tengo que dar la confianza de decirle, ¿sabes qué? Lo mismo que te hizo éxito acá, te va a hacer allá. Porque el ser humano quiere la fortaleza y nosotros en temas de éxito nos enfocamos en la fortaleza. Y cuando estamos debajo de estrés, nos enfocamos en nuestra fortaleza. Siempre regresamos a la fortaleza, ¿no? Súper. En el éxito y en el fracaso. En vez de sobreusamos las fortalezas, ese ya es otro tema profundo de liderazgo, pero bueno, eso es enfocarnos en nuestra fortaleza. Y la pregunta es simple, dime qué hiciste para tener éxito hoy día. Dame dos o tres puntos. Hasta el día de hoy, porque es una de las áreas que se subestima o que no se tiene presente, ¿verdad? La gente tiene un concepto de lo que es éxito y de pronto piensa que no es exitoso. O sea, si has llegado hasta el día de hoy, evidentemente eres exitoso, has tenido éxito cada día de tu vida en pequeñas o en grandes cosas, que no te hayas detenido a analizarlo es otra cosa. Pues fíjense que yo de mi parte estuve también pensando mucho en este tema, en todas esas veces que he tenido temor, porque han sido muchísimas, o sea, creo que han sido más las veces que he tenido temor que he estado muy, muy cierta y muy segura para dónde voy y quién soy y qué es lo que estoy haciendo aquí. Yo creo que han sido la mayor parte de las veces, pero una de las áreas que yo tengo que admitir que he aprendido mucho, que me equivoqué muchísimo y que fue uno de los grandes retos que yo tuve en mi vida fue el status quo. Pero antes de contarles la historia, les quiero mencionar un poquito qué es esto del status quo, por si alguno pues no está muy familiarizado, alguno de ustedes que nos esté escuchando en casa. Todo el status quo lo utilizamos para describir la forma en que las cosas están en este momento, en el estado actual. Especialmente puede referirse a sistemas o organizaciones o a situaciones sociales, pero es el momento en que estamos, es el status quo, es en este momento cuál es tu estatus. Y ahora, en el contexto de lo que es este desarrollo personal y profesional, el status quo realmente es lo que las personas o los equipos y por lo tanto las organizaciones están acostumbrados a hacer hasta el día de hoy o lo que ellos están haciendo. Entonces, ¿cuál es el reto? ¿Qué es lo que pasa con este famoso status quo?
que es lo que hacemos y lo que estamos haciendo a diario, pues nosotros todos estamos convencidos que es lo que debemos hacer, que de otra manera no lo haríamos. Estamos haciendo o dejando de hacer cosas porque estamos convencidos que es lo que debemos hacer, pero inclusive las estamos haciendo sin tener el conocimiento o la claridad suficiente de que de pronto eso que estamos haciendo no es lo más efectivo o no es lo más productivo o de una u otra manera es lo que nos está impidiendo alcanzar el siguiente nivel. Y es aquí en donde el famoso ese status quo se convierte en algo negativo, simple y sencillamente porque nosotros los seres humanos estamos cómodos en el lugar en donde estamos. La mente tiene eso, la mente quiere conocer, quiere estar segura de lo que haces, de lo que estás haciendo. Y pues desafortunadamente eso, como muy bien lo explicó pues Oscar, nos lleva a poner esa resistencia al cambio. La otra cosa es que pues los tiempos cambian y no nos damos cuenta que en un segundo estamos obsoletos. Un sistema que tú hayas desarrollado, algo que estés haciendo a diario, los tiempos cambiaron, ya alguien descubrió una mejor manera, una manera más eficaz, o simple y sencillamente ya se descubrió que no tenías que hacerlo y tú todavía sigues ahí. Entonces, esa falta de progreso estanca e impide que tengas una mejor habilidad o que hagas las cosas de una manera más productiva. Y el otro punto que quiero tocar es que la visión se estrecha. Cuando hay status quo y entonces tú estás convencido que todo lo que sabes y que todo lo que haces es lo que tienes que hacer. En cierta manera, cuando se llega al status quo, como que se cierra un poquito la puerta hacia otras posibilidades. Entonces, la visión se estrecha, es muy limitada la perspectiva del mundo y ese es un problema grave en un líder, porque definitivamente pues va a impedir el desarrollo. No va a tener ese deseo de nuevas ideas, de nuevas perspectivas y de una innovación. Y aquí hay un punto que, bueno, esto es más como coach ejecutivo que yo quiero estresar y que con mucha honestidad tengo que decir que yo no lo entendí por muchos años y que fue lo que me estancó, y que es esto del status quo. La mayoría de las personas no son conscientes que están bajo el efecto negativo del status quo. Y lo voy a repetir, porque es muy sencillo, pero muy poderoso. Y vale la pena que reflexionemos en esto, todos nosotros los que estamos en esta mesa redonda, pero también ustedes que nos están acompañando. No somos conscientes, estamos bajo el efecto negativo del status quo. Hace falta que alguien te ayude, hace falta que algo suceda para que descubras que estás bajo esta influencia del status quo. Y como les decía, miren, una de las cosas, uno de los retos más grandes que yo he tenido en mi vida en los últimos 20 años, yo creo, fue el de transicionar de empleada a empresaria. Y la verdad es que esto me tomó años en tomar las decisiones importantes, las decisiones grandes, las decisiones pequeñas que yo tenía que tomar para comenzar a ser una empresaria y dejar de ser una empleada. Y tengo que admitir que yo no era consciente de lo que estaba haciendo, yo me estaba saboteando mi propio éxito y estaba alargándolo y alargándolo. Y entonces un día era el carro y otro día era la casa y entonces que no, que mis hijas y el compromiso que tengo con esta empresa y que yo voy a hacer con estos programas. Y evidentemente también yo tenía así como que, pues no lo admitía mucho así de frente con la gente que yo charlaba ni con los que medio sabían que yo me iba a retirar, de que yo tenía ese gran temor y esa gran duda si aquella idea empresarial que yo tenía, yo iba a ser capaz de convertirla en una realidad, ni cómo, ni cuándo, ni con quién. Y yo tengo una cosa tan clara, o sea, esta pequeña gran historia la tengo tan clara en mi mente, saliendo de la gran casa con el gran carro, manejando hacia la oficina 8 o 9 de la mañana, a la hora que fuera, muy contenta y muy dispuesta, dándole gracias al Señor por todas las cosas que tenía y lo que, bueno, en fin. Pero después de 2 o 3 reuniones, llegando por allá a las 11 de la mañana, yo me acuerdo que yo miraba hacia el techo, miraba hacia el cielo, ¿verdad? Yo decía, pero Dios mío, ¿yo qué hago aquí? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo aquí? Yo me sentía histérica. Yo decía, pero este no es mi lugar. Entonces, en realidad lo que me pasaba, y por eso toco este punto del status quo, es que yo tenía una cosa que se llaman creencias contradictorias, que en la psicología y en la ciencia del logro se conoce como la disonancia cognitiva. Y pues con este término no quiero confundirlos a todos, simple y sencillamente es que hay momentos en la vida en que tú tienes dos creencias y ellas están contradictorias, están incongruentes. ¿No les ha pasado? Maritza dice que sí. ¿Te ha pasado, Maritza? Que no te doy comer bizcocho, pero salimos a comprar donas, ¿verdad? Que no te ha pasado, Oscar, que hasta muy tarde me tengo que acostar, pero otra media hora de social media, o Daniel, tú,
que tengo cientos de cosas que hacer, pero él está fascinado con el gimnasio, me quedo otros 15 minutos. O sea, estamos contradictorios, o sea, decimos una cosa, hacemos otra, y esas contradicciones y esas incongruencias me estaban pasando a mí, porque yo por una parte, o sea, gracias a Dios, pues yo personal, profesional y financieramente yo ya lo había hecho, yo no tenía ni que respirar. Mi hermano decía, oh, a usted le pagan hasta por reírse. Yo ya había hecho todo lo que tenía que hacer, pero por otra parte, a mí me habían llamado y ya quienes me conocen saben que yo, en mi creencia y en lo que yo creo y quién soy, pues yo vivo mi propósito. A mí me revelaron el propósito y me llamaron. Y entonces cuando me llamaron, me escribieron eso en el corazón y pues yo ya no tengo escapatoria y tampoco me quiero escapar. Significaba dejarlo todo y hacer un cambio de 360 grados. Y entonces la gente pensaba que yo había perdido la cordura y que estaba loca para acabar de completar. O sea, no era solo yo, sino que mi mamá, usted está loca, hijita? ¿Usted qué está hablando? Esto de tener estas incongruencias en la vida le te aumentan el terror de la transición. ¿Por qué? Y en esto Daniel y Marisa son expertos, Oscar, porque ellos todos los días levantan líderes que tienen ese anhelo profundo de ser empresarios, pero ellos tienen que pagar un precio grandísimo para poder lograrlo. Ellos son expertos en este tema y ellos saben de lo que les estoy hablando. Pero bueno, pasar la historia corta porque no puedo tomar toda la hora aquí contándoles mi historia. La cosa fue que después de un tiempo yo encontré mentores, encontré coaches, porque yo le preguntaba al señor, le decía, pero ¿qué hago aquí sentada? Entonces él rápido me mandó la ayuda y yo resulté rodeada de mentores, de coaches y especialmente escuché, tomé la acertada decisión de asociarme correctamente, que fue cuando comenzamos a hacer liderazgo hispanoamericano, Maritza. Y yo he comenzado a escuchar a profesionales como ustedes y no solo los escucho, sino que les creo. Y poco a poco yo comencé a vencer el temor. Entonces me pasaron esas dos cosas, ¿verdad? Mi propósito fue revelado. Yo sabía que el resto de mi vida no iba a estar crunching numbers perdón, poniendo números juntos en una multicompañía gigantesca, sino que yo ya tenía un propósito en mi corazón. Y lo otro que me pasó fue que comencé a creer en mí misma. Ese fue el punto. Ese fue el punto. Y eso es lo que les quiero compartir hoy en día. Si tú tienes terror de transicionar, si tú todavía estás pensando que qué voy a hacer si no tengo el cheque, si tú todavía estás pensando que si lo hago, que no lo hago, que va a ser capaz, es el paso número uno, como muy bien lo dijo Daniel, Oscar, Marisa, tenemos que creer en nosotros mismos. Porque esta habilidad de creer en nosotros mismos, pues nos va a regresar a las fortalezas, nos va a ayudar a tomar decisiones informadas porque estás mirándote, estás mirando tu corazón. A mí personalmente yo llegué al punto de darme cuenta que lo tengo todo. Yo no, con esto no pretendo impresionar a nadie, sino quiero causar una impresión a ustedes. Yo lo tengo todo para alcanzar mi propósito. Es que lo tengo todo. Todas las fortalezas, todas las habilidades, los recursos, los que no tengo, llegan a mí. Por eso el resto para mí es secundario. Creer en nosotros mismos es el primer paso, pero tomen nota, esto tiene un pequeño secretito y es que la mayoría de las veces no lo podemos lograr solo. Como muy bien lo dijo Daniel, nosotros no creemos en nosotros mismos, no vemos lo que otras personas ven en nosotros. Ellos hasta creen en nosotros más que en nosotros mismos. Así que yo hoy en día, como coach ejecutivo, esta es una de las estrategias que utilizo. Paso número uno, averigüemos cuál es tu estatus. ¿Qué es lo que tú crees que sabes, que no sabes? ¿Qué es lo que tú dices que estás haciendo, que no estás haciendo? ¿Por qué? Porque tienes ese profundo temor. Así que bueno, amigos, no, pues si vamos a vencer el miedo y hacer esa transición hacia lo que no conocemos, paso número uno, el status quo, y vamos a creer en nosotros mismos. Y pues abro el micrófono por si alguno de ustedes tiene un comentario. Bueno, yo en particular sí, me encantó cuando dijiste que cuando empezaste a creer en ese propósito que tenías en tu corazón, que fue cuando empezamos Liderazgo Hispanoamericano y me siento emocionada y honrada de haber sido parte de ese inicio tuyo, de donde empezaste ese camino y pues yo siempre trato de decírtelo y te agradezco mucho esa oportunidad de haber sido parte de ese propósito. Muchas gracias, Diana. Eh, Espectacular, creer en nosotros mismos yo creo que
la gente a veces le da pena comentarlo, ¿verdad? Pero yo creo es algo que sucede más a menudo de lo que pensamos, que no creemos en nosotros mismos, que atravesamos por el síndrome del impostor. eh, y yo creo que entre más rápido nosotros reconozcamos eso, más rápido podemos trabajar al respecto, ¿verdad? Este, pero ese era mi comentario. No sé si Oscar o Daniel tienen algún comentario adicional antes de que cerremos. No, rapidito, Liana, un punto que mencionaste es que es súper importante y no sé cómo expresarlo más, es el punto que tú te rodeaste con mentores y con coaches. Mm. Gente que te iba a apoyar en ver las fortalezas que tienes y empujarte, ¿ya? Muchos de los ejecutivos que yo me he encontrado y gerentes, supervisores que van a hacer transición, ellos saben que tienen habilidades, pero el ambiente alrededor de ellos no le da el apoyo. Entonces, nosotros tenemos que ser intencional en rodearnos con aquella energía Mm. positiva, con gente que nos van a apoyar, que nos van a empujar, ¿ya? Porque tú puedes creer en ti mismo, yo soy el mejor arquero del mundo, pero si a la par me están diciendo, no, Escuchaste, dejaste, Daniel. ayer te hicieron 5 goles, te están recordando los fracasos de antes, porque no vieron que ese fracaso era un aprendizaje. Entonces esa gente negativa y esa gente de envidia hay que eliminarla. ¿Por qué? Porque la transición al desconocido no quiere decir con alguien que también está ciego, ¿ya? Entonces ahí ya sí se daña la cosa. Entonces me gustó eso, que te rodeaste para tocar tu tema de status quo con gente positiva, que te iban a encaminar, que te iban a apoyar, que te iban a escuchar para llegar donde querías llegar, ¿no? Entonces eso es súper profundo en la transición y del cambio. Rodearse, y no tiene que ser mucho, el círculo puede ser muy pequeño. No, el círculo íntimo. Sí, íntimo, deme uno o dos más que 200, ¿no? Pero esos dos son los que están ahí con uno, ¿no? Entonces, así que hay que decirle no a lo negativo y a las negativas, ¿ya? Gracias, Oscar. No sé, Daniel, si hay algo más que tú quieras aportar. Claro, muchas gracias. Me encantó todo esto. Aprendí muchísimo, recordé muchísimas cositas. Y algo que sí me gustaría añadir sería el procurar acostumbrarte a no ser el más inteligente y el más hábil del equipo. Porque cuando estás mucho más arriba que los demás, entonces vas a decrecer, ¿sí? O sea, tienes que acostumbrarte a que la gente alrededor tuya realmente te exija, ¿no? Para que tú también vayas subiendo de nivel. Si no, entonces va a estar muy complicado. Si no, si siempre vas a ser el más inteligente, prepárate para bajar tu nivel. No, pues salte de ese grupo, ya no hay más que hacer. Exacto. Exacto. Muy acertado eso que dijo Daniel, totalmente de acuerdo. Pero muchas gracias a todos por su aporte, por sacar de su tiempo con el deseo de aportarle valor a las personas que nos acompañan siempre acá en Liderazgo Hispanoamericano. Algo que quería compartir, no sé si ustedes lo han hecho, pero cuando Oscar estaba hablando de identificar las personalidades, me fascinó esa simple pregunta: ¿qué te ayudó a tener éxito? Porque de una manera muy sencilla te ayuda a identificar habilidades, pero también hay un test que yo he hecho que se llama las 16 personalidades y es súper minucioso, nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, a entender nuestras habilidades, nuestras destrezas, etcétera, con mucho detalle. Entonces, les quiero recomendar buscar ese test porque es excelente y creo que es un buen inicio. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta transmisión de Liderazgo Hispanoamericano. Ustedes saben que nuestro propósito es que juntos podamos desarrollarnos, desarrollar mayores niveles de liderazgo y ser personas de mayor impacto en nuestros círculos de influencia. Recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube
donde quedan todos los videos que compartimos, y también tenemos nuestra comunidad privada que se llama Liderazgo Hispanoamericano, el grupo, para que se unan allí también. Así que muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima transmisión de Liderazgo Hispanoamericano. Hasta la próxima.